si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Por eso hoy volvemos a hacer una mesa sobre economía, sobre el Mercosur. Quiere hablar de Lula, Pablo Camacho. Hablaremos de Lula también. Bienvenido, Pablo Camacho. Es un placer nuevamente acá en el programa. Empresario, presidente de la Cámara Nacional de Industrias y boliviano, no sé si paseño. ¿Paseño? No, potosino, Claudia. Otro potosino. Hoy día me tocó de potosino. nacimiento. ¿Y con tiempo considerable en La Paz? Muchos años, más de 40 años viviendo en La Paz, así que... Potosino y paseño a la par. Sí, muy agradecido con La Paz, con esposa paseña, con hijos paseños, pero antes de empezar, muchas gracias, Claudia, por la invitación a Piedra, Papel y Tinta. Un saludo a todos los paseños y no paseños. Muchas gracias por darnos ese cobijo y ese espíritu emprendedor en La Paz. Nuestros mejores deseos para La Paz para los próximos años. Así es, y hay que aprovechar y agradecer a Potosí que nos ha dado tanto, tanta riqueza y tantos recursos humanos, ¿no? Como Pablo, que está trabajando hace muchos años en La Paz y en uno de los campos más arriesgados, que es la empresa, ¿no? La empresa privada no deja de ser un riesgo. Por eso también le damos la bienvenida a Jorge Sánchez Peña, empresario, miembro del directorio de la Cámara Binacional Boliviano-Paraguaya. Ha trabajado en la prefectura también, ¿no? En la prefectura de La Paz tiene una amplia experiencia también en el Estado. Bienvenido. No he trabajado nunca, querida Claudia, ¿no? en la prefectura. No he tenido más bien problemas con la prefectura por ayudar a una persona, justamente comentabas con Pablo. ¿Nunca formó parte del Estado entonces? No. Yo fui ministro de Estado en el gobierno de don Hernán Siles Entonces Suazo. Sí fue parte del Estado. Sí, ¿Qué cartera, Jorge? La de Transportes y Comunicaciones, allá en el año 1983. Y es otra cara de la moneda. Pablo, ¿parte del Estado en algún momento? Sí, hace muchísimos años, cuando empezábamos nuestra carrera profesional, egresamos y fuimos ¿Economistas? ¿Ambos son economistas? Sí, economista e ingeniero civil. Economista y pasamos a trabajar en la secretaría, en la subsecretaría de presupuesto, pero ya hace muchos años. ¿Pero de qué? Ministerio ¿Del ministerio? En esa época era Ministerio de Hacienda. ¿Con qué gobierno? Esa época fue de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces sí tienen experiencia en el Estado. ¿Por qué lo menciono? Porque ustedes saben que desde el Estado se asumen otro tipo de responsabilidades, hay que defenderse primero uno mismo, ¿no es cierto? Porque uno pone el pellejo ahí, no sabe que cuando sale le pueden iniciar cualquier cosa, uno arriesga el pellejo dentro del Estado, pero además tiene que defender lo que es de todos, lo estatal. Fuera del Estado, cuando uno trabaja en la empresa privada, como nosotros acá, tenemos que defender lo otro, que es la sobrevivencia de la empresa privada. Y no es fácil hacer empresa privada. Comienzo con esta consideración porque hay una tensión entre el gobierno, sobre todo el gobierno del movimiento al socialismo en cualquiera de sus facetas, y la empresa privada. Y yo creo que acá hay que siempre ponerse en los zapatos del otro. Cuando uno está en la empresa privada, saber qué está defendiendo el que trabaja en el Estado, y cuando sea ese Estado, entender a quienes estamos en la empresa privada también y que asumimos, yo soy dependiente, pero entiendo que la empresa privada asume también sus riesgos. ¿En qué momento estamos? ¿Hay mejores relaciones de las que hubo hace un tiempito, Pablo?
O sea, ¿están mejor los empresarios hoy con el gobierno de Luis Arce que en otros momentos? Bueno, en verdad, Claudia, es una apuesta interesante la que hicimos. Fue parte de nuestra propuesta cuando candidateamos para la presidencia de la Cámara, era lograr un mejor relacionamiento con el gobierno, porque hay algo que digo, es que no hay Estado sin empresarios y no hay empresarios sin Estado. Así es. Y es necesario dialogar. En cualquier modelo los empresarios dialogan Totalmente con su gobierno. Por muy socialista, eso lo hemos dicho acá también, ¿no, Que Pablo? eso Por no muy es socialista que sea el gobierno, necesita de una empresa privada saludable también, ¿no? Correcto. Y eso es vital para buscar las mejores condiciones para el desarrollo industrial. Y aquí te comento una anécdota. Cuando fuimos construyendo este relacionamiento, nos reunimos con un viceministro y le pedimos una foto, obviamente para nuestro informe y demás. No quiso sacarse una foto hace 2 años y medio más o menos. ¿Por qué? Porque todavía las condiciones no eran las Le iba favorables. a traer problemas la claro, foto. el viceministro iba a ser cuestionado por sacarse fotos le con privados. Le iban a jalar de las orejas, ¿no? Y de a poco fuimos construyendo nuestro relacionamiento y han habido ministros claves que han permitido el acercamiento del sector privado. Si hay que dar un nombre, ¿con cuál se queda? Sí, Pablo? sí, con todo gusto. Me parece vital la participación del ministro Montenegro, de la ministra Prada, del ministro Cusicanqui. Ahí lo dejaremos, ya con 3 nombres estamos. Creo que sí, ellos han permitido ese acercamiento, que es importante y es vital, y se han ido solucionando muchísimas necesidades del sector privado. Obviamente nos gustaría que escuchen al 100% nuestras propuestas, pero todavía queda un camino importante por recorrer. Lo siento optimista, le pregunto al empresario y también conocedor de lo que ha sucedido en el último tiempo en el país, Jorge Sánchez Peña, ¿estamos en un buen momento, gobierno, empresa privada? No, yo creo que estamos en uno de los peores momentos de relacionamiento entre el gobierno y el empresariado privado. Y te lo digo simplemente porque no es un tema de reunirse, que te reciba un viceministro o un ministro tal vez, y que en realidad no lleguemos a soluciones concretas de lo que realmente el sector privado necesita, porque lo que el sector privado necesita no es necesariamente ir a desayunar con un ministro, lo que necesita es políticas claras que te permitan trabajar y desarrollar dentro de tus actividades. Y esa es una cosa que no lo vemos hoy en día en este gobierno, que haya un relacionamiento directo y un interés directo para que el sector productivo de este país privado sea el que aporte al gobierno de turno en cuanto a impuestos, a desarrollo, a puestos laborales fijos, y no decir que tenemos un 80% de empleo, pero ese 80% de empleo sabemos que es el 80% de empleo informal, no es un empleo formal. El boliviano se autosostiene. En gran parte. Le preguntaba a Pablo nombres de autoridades. Le voy a pedir otra lista a Jorge Sánchez Peña. Principales problemas, si hay que decir 1 o 2 principales problemas hoy de la empresa privada. Yo creo que el problema principal de la empresa privada es que no tiene un relacionamiento directo con el gobierno para solucionar verdaderos problemas que confronta el empresariado. Te voy a dar un ejemplo. La Cervecería Boliviana Nacional, que es el mayor contribuyente o el segundo mayor contribuyente en impuestos, no tiene la protección necesaria como una de las principales industrias por parte del gobierno. ¿Qué clase de gobierno tenemos que no protege a la industria que más le paga impuestos? Y cuando decimos protección, ¿qué es? Protección quiere decir el contrabando. El contrabando. Por ejemplo, tenemos hoy día un caso tan poco original en cuanto a lo que ha sucedido en los eventos más importantes, como la entrada del Gran Poder, como el carnaval, etcétera, que una empresa brasilera con nombre de Burguesa le gane
a la Cervecería Boliviana Nacional los patrocinios más importantes de los eventos folclóricos más importantes de Bolivia. Bueno, pero eso era un tema entre privados. ¿Qué puede hacer el gobierno comunal? No, es que ahí está, el gobierno, tú cuando ves Burguesa no ha tenido un seguimiento realmente minucioso por parte del gobierno para ver cómo introduce su producto a Bolivia, porque no creo que con todo el patrocinio que están dando a estos grandes eventos se justifique en cuanto a los volúmenes de venta que tienen ellos. O sea, son cosas que debería haber una intervención directa, por ejemplo, de la aduana nacional en cuanto a la fiscalización. Fronteras, entonces, es un problema de fronteras. Bolivia tiene, y siempre lo ha tenido. ¿Por qué estamos tan mal ahora? ¿Por qué la gente se va a Santa Cruz? ¿Por qué la gente se va a vivir a Cochabamba? ¿Por qué nos quejamos de toda esta cantidad que Roxana ha mencionado de construcciones ilegales? ¿Por qué estamos peinando los cerros? ¿Por qué no respetamos las normas? ¿Por qué maltratamos a La Paz si tanto la queremos, Carlos? Bien, insistentemente he escrito en la columna unas razones estructurales para que ubiquemos realmente las respuestas que podamos dar. Y esas razones estructurales son tan grandes que realmente a veces nos limitamos en las respuestas, ¿no? La primera de ellas es nuestro modelo de desarrollo urbano, que es capitalista dependiente. Eso hay que saberlo aceptar. Para simplificar esa frase con un hecho, el suelo urbano es una mercancía. Entonces, a raíz de eso hay concentración en las ciudades, hay desestructuración en el espacio regional agrícola, y lo de La Paz es un drama realmente enorme, el desbalance entre campo y ciudad. Y aparte de ello hay una especulación en todo sentido, por muchas normas y por muchos programas, planificación o metropolización que se haga. Si realmente no se tiene conciencia de esa primera razón estructural, vamos a ir cayendo en nuestras inquietudes como lo estamos haciendo hace muchas décadas, ¿no? Segundo tema estructural, que es fundamental y es muy apropiado para este tiempo. Bolivia es un estado desestructurado. No quiero mencionar que es un estado fallido, pero somos un estado desestructurado. Y cualquier ejercicio de políticas urbanas tiene que enfrentarse a un estado desestructurado. Y de ahí que empiezan a aparecer todos los vacíos y todos los huecos por donde se van las buenas intenciones de querer normar las ciudades. Y la pregunta cotidiana y simple de esta segunda causa estructural es: aquí nadie quiere responder a las normas. Normas existen por montones, planificación existe por montones. Son décadas y décadas que hacemos planificación y normativas. El tema es que no existe una voluntad de construir Estado. No queremos responder a las normas, y los ejemplos más claros los vivimos por la prensa y la televisión todos los días, y nos los dan los primeros gobernantes. Es decir, si no se ve realmente esa causa estructural y se piensa y se reflexiona, todo lo demás son simples cantos de sirena. Y de esos dos niveles estructurales hay dos niveles más que ya son inferiores en categoría, pero eso sí se los puede ir trabajando. El primero de ellos es La Paz. La ciudad de La Paz tiene que abrir un momento de diálogo muy grande donde se ponga en tela de juicio si la sede de gobierno nos ha favorecido o nos ha maldecido. ¿Tienes alguna intuición, Carlos? Yo pienso que la sede de gobierno ha sido realmente el proceso mediante el cual se han castrado las posibilidades creativas, imaginativas de esta ciudad, y en la mayoría estamos haciendo un servicio al Estado. Y cargamos el peso de la política boliviana en nuestras espaldas, y eso es un verdadero lastre que tenemos. Personalmente quisiera despachar la sede de gobierno a cualquier otra capital de departamento para que volvamos a recuperar esas fuerzas creativas y productivas. Tal vez si la sede de gobierno se quedaba en Sucre, ahora estaríamos reclamando el centralismo de Sucre. Es posible, pero eso ya es el tema del Estado, etcétera, que son temas más complicados y no tenemos demasiado tiempo para ejercicios en ese sentido.
Y el segundo tema estructural, que es del segundo nivel de estructura, es la falta de educación ciudadana. Y no me refiero a las cebras y a saber cruzar las calles. Me refiero a todos los comportamientos que nosotros ejercemos en la ciudad, tanto gobernantes como gobernados. No existe realmente una cultura ciudadana. Y eso es un proceso muy largo de revertir. Porque, como insisto, normas existen, planificación existe, pero si a cargo de eso está en ejercicio un grupo gobernante o un ciudadano común que realmente no interpreta y no tiene esa formación de educación ciudadana, no va a resultar nunca nada. Es decir, podemos hacer un montón de planificación, un montón de otros temas. Hay que atacar básicamente la educación ciudadana en un sentido integralmente amplio. Lo de las cebras es muy pintoresco y realmente ha traído un atractivo a la paz. Pero el tema de tener una población y unos gobernantes que no están dando talla a las condiciones y a los desafíos de este presente siglo han hecho de que esta ciudad esté como esté. Y termino diciendo una cosa que mencioné en un encuentro con la alcaldía que me invitaron. Hicieron un panel y a todos nos preguntaron, bueno, describa los problemas de La Paz. Y todo el mundo describía suelo geotécnicamente inestable, ríos que se desbordan, el comercio en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Yo les dije, el problema que tiene la ciudad de La Paz no es un problema físico, natural, ¿no? El problema somos nosotros, soy yo, somos nosotros aquí en esta sala y son todos. Es decir, el problema de esta ciudad es el ser humano, que no puede entender realmente cómo puede llevar en un tiempo tan difícil como el momento contemporáneo, una ciudad que sea equilibrada, sostenible, sustentable, etcétera, etcétera. Deben existir procesos de formación, porque a través de esos procesos de formación se van a simplificar los problemas de esta ciudad, que son mínimos. Somos una ciudad pequeña, somos casi un pueblo, y gastamos casi $1.000 millones para transporte por teleférico. Eso es una incongruencia que solamente la hacen algunos países africanos. Tenemos que agarrar esos 1.000 millones y ponerlos en educación. Bueno, es decir, de eso, claro. Y perdone la extensión porque con eso he tirado como vos sacó provecho, yo saco provecho de esto y he puesto las cosas. De eso se trata. Y entonces voy a cambiar el orden y le voy a pasar la palabra a la autoridad, porque acabamos de escuchar que hay Estado desestructurado. Eso no es culpa obviamente de Roxana, pero sí tiene que ver como autoridad con eso otro que es una normativa que está ahí y una normativa que nos vale madre a todos, a las autoridades y a quienes somos ciudadanas y ciudadanos. La educación ciudadana, no solamente estamos hablando de la educación tal como la concebimos tradicionalmente, sino la educación ciudadana. Creo que vale la pena hacer un ping-pong directo con Roxana para dar la vuelta por Rolando después. A ver. Y te lo agradezco porque estaba así queriendo anotar ya todo lo que tenía en mente. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas y discrepo con otras y también voy a ser lo más franca posible. Yo creo que sí coincido en que el problema de La Paz somos las personas, nosotros, pero está vinculado en realidad a una falta de identidad. No tenemos identidad, ni ciudadana, ni una identidad que permita vincularnos como departamento. Te doy simples ejemplos que son hasta un poco jocosos, pero que en el fondo están trascendiendo y se vinculan a la falta de cumplimiento y de defensa de nuestra pacha, de nuestra tierra, de la planificación y de las normas. Un paceño se va a Argentina una semana y vuelve siendo gaucho. Un paceño se va a Santa Cruz y es más camba que la yuca. El camba donde nazca va a seguir siendo camba. Y eso, más allá de un sentido de educación ciudadana, está vinculado a nuestra identidad, al sentido de pertenencia, al orgullo de ser paceños y paceñas, y que ese orgullo permita que nos unamos. Y ahí sí vinculo a la desestructuración de la institución municipal, departamental del Estado en general, esos tres niveles de gobierno.
¿Por qué? Porque lamentablemente, y bueno, se sabe públicamente, yo soy nueva en estos espacios políticos y espero, Dios mediante, nunca ser conceptualizada como una política, porque el concepto que se tiene de políticos es tan oscuro en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestro departamento que realmente espero nunca cumplirlo. Y lo que pasa es que pero ya está demasiado tarde, ya está en la bolsa de los políticos, no en un concepto malo, pero ya está en la bolsa de los políticos. Estoy en política, sí, Claudia, pero espero nunca ser parte de esta estructura social del concepto de la noción negativa que tienen los políticos. Y te explico, yo creo que primero La Paz ha sido el hermano mayor o la hermana mayor, y como hermana mayor de este país ha cedido sus recursos y ha otorgado el impulso necesario que se tenía para volcar un equilibrio hacia el oriente, y que en su momento estaba muy bien. Creo que estamos en un momento distinto, querida Claudia, y hay que volver a reestructurar la distribución de recursos para nuevamente equilibrar. Y la marcha hacia el norte es una apuesta, sin duda alguna, indispensable para ese equilibrio nuevamente de la balanza. Pero no solamente basta con esta mirada de lo que ha sucedido como hermana mayor, ¿no es cierto?, sino también desde la politiquería. Se ha usado el municipio de La Paz, y creo que se ha profundizado en esta gestión, pero no es la única. Esto viene desde gestiones atrás. ¿Hasta dónde se iría atrás? O sea, al Negrito Arias, de acuerdo, Luis Redilla, Juan. Sí, la democracia pactada, estoy de acuerdo. Desde ahí empezó, ¿no? Donde La Paz se ha usado como un escudo de impunidad para intereses absolutamente grupales y personales. No ha tenido esta ciudad una persona que liderice con un criterio de pacto social entre todos. Es que uno puede estar en campaña y tener una postura política, pero una vez que uno es electo, representa a toda una ciudad. Y eso implica derechos y garantías de todos y todas, que está vinculado al cumplimiento de la normativa. Ahora, en nuestro municipio, si yo les muestro la cantidad de normas que existen y que no se cumplen, de verdad que se desmayan. O sea, todos nos estaríamos dando 3 vuelcos aquí porque es un absurdo, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es una pantomima de mentira a la sociedad, decirles tenemos una planificación, tenemos grandes leyes, cuando la voluntad política que determina el cumplimiento de esas normas iba por otro lado. Primero, había una voluntad política de migración de nuestra población para fortalecer proyectos políticos desde el oriente, para contrarrestar al proyecto político que se conceptualiza como del occidente en nuestro país. Y eso es terrible porque han jugado con nuestros recursos y han jugado con uno de los primeros pilares que tiene La Paz, y es que nosotros somos una ciudad universitaria, académica. Nosotros construimos ideas y construimos la capacidad de aporte, no solamente desde la intelectualidad, sino de mano de obra maravillosa. Primero, Claudia, quería analizar el contexto. Si vemos el contexto económico y nos remontamos a la historia económica del país, vemos que primero era La Plata. Entonces, La Plata estaba Potosí con gran empuje, Sucre, la capital. Luego viene el tema del estaño, y con el estaño salieron los varones del estaño, vino la guerra federal y se cambió la sede a La Paz. Luego del tema del estaño, tenemos todo el empuje del plan Bohan que se hizo para desarrollar Santa Cruz, etc. Pero ahora volvemos a un tema importante que lo hemos planteado, que es el tema del gas en La Paz, el tema del petróleo en La Paz, el tema del camino al norte, donde tenemos que encontrar un desarrollo al departamento de La Paz. Y creemos que así va a ser. Ahora, en el ámbito municipal, creemos que la municipalidad de todas las alcaldías, de tener el centro correspondiente, es algo muy importante para coordinar con todas las alcaldías este tema, para coordinar un nuevo aeropuerto. Planteamos como empresarios un nuevo aeropuerto en Viacha, para que esto no signifique... Pero quedó atrás esa idea, ¿no? Ya nadie dijo nada de esa idea. Pero ahora que estamos en un futuro posible auge económico, es importante pensar en grandes proyectos, y uno de esos sería un hub en Viacha para viabilizar el tema, el Alto, La Paz, etcétera, así como una vinculación hacia Cochabamba a través del
el camino de Río Bajo, etcétera, y convertirnos realmente en La Paz en una situación de ciudad de futuro, coordinando todos los temas y lógicamente en el marco de la legalidad y en el marco de que todos los tienen que cumplir. Como empresarios nosotros llamamos a todos los empresarios que cumplan la ley, eso hay que cumplirla, la ley no se la discute, no está en el tema propuesto, y si pensamos en grande tenemos que pensar en una bella ciudad, en una metropolización de la ciudad y pensar en grande de que encontremos soluciones a todos los conflictos planteados, ¿no? O sea que ojalá que lleguemos a ese momento. Ahora sí, estamos en contacto. Tomás, ¿todo bien desde Estados Unidos? Muchas gracias, como siempre, por cedernos tu tiempo y tu análisis. ¿Qué tal, Tomás? Bien, gracias. Lo siento por los problemas técnicos. Aquí en Gringolandia, la verdad es la señal es peor que en Bolivia. Entonces, lo siento. No hay ningún problema, Tomás. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, tenemos ya hasta donde se conocen los datos principales de este atentado contra el expresidente Donald Trump, que ha sido víctima de un disparo de parte de un joven, muy joven, por lo que dicen hasta hoy los informes, una persona que ha sido maltratada en su contexto, que ha sido víctima de cierto bullying, un chico solitario, en principio ha actuado solo y ya no está con nosotros, lo que también me choca, ¿no? Al segundo uno fue también víctima de las armas, esta vez las oficiales, las permitidas, y este chico perdió la vida en el instante mismo con un disparo entre los ojos, dicen los informes. El riesgo estaba ahí presente y Donald Trump tuvo muchísima suerte, él mismo lo dijo en sus declaraciones. Bueno, al margen de esto, Tomás, ¿hay algún otro elemento que esté circulando en Estados Unidos que dé cuenta de algo más complejo, o esto fue uno más de los disparos resultado de una tenencia tan libre de las armas? ¿Y qué va a pasar con la política? ¿Qué consecuencias hay? Tomás, ¿cómo ves esta situación? Bueno, hay muchas conspiraciones sobre esto fue cometido por Trump y esas cosas. Eso no lo creo. Lo que pasó es, lamentablemente tenemos un problema en los Estados Unidos con las armas, tenemos acceso a cualquier arma, somos el país más libre en términos de acceso a las armas, y este joven que, como has mencionado, que fue una víctima de bullying, tuvo acceso a esta arma y disparó al presidente. Va a tener muchas implicaciones para las elecciones. Este chico era un republicano, entonces no es como alguien de la izquierda que trataba de asesinar a Trump. Es una persona que tiene problemas sociales, mentales, pero también tenemos que saber que tenemos un problema aquí en los Estados Unidos con el acceso con estas armas. Cuando hay personas que tienen esos problemas, pueden usar armas sin problemas. Y ahora, ¿cómo va a impactar el caso de las elecciones? Hay mucho, ahora Trump es un mártir y va a ayudar su campaña muchísimo, según los expertos políticos aquí. Si has visto las fotos con bandera y Trump así, ha sido una victoria para él públicamente en esta campaña. Sí, y obviamente en el lenguaje de la política, esto, que es un lenguaje muy frío, esto le favorece porque ayuda a heroizarlo, a atraer más adiciones, a creer en lo que él mismo está cultivando como narrativa, que es un milagro. Dice, yo tenía que estar muerto y esto es un milagro. Entonces hay una narrativa que se está construyendo alrededor, casi por encima de lo humano, ¿no? Y esto va a favorecer en la política. Mientras tanto, Biden no tiene sino problemas por su estado de salud, por los peros que están poniendo a su candidatura.
ahora él ha dicho que sí se va a someter a un examen médico y al mismo tiempo presenta al presidente de Ucrania como Vladimir Putin, es decir, y no es el único error. Entonces todo esto también abona a una desestabilización de esta candidatura. ¿El ajedrez se juega entre estas dos fichas o tú ves algo más complejo, Tomás? No, mira, vamos a ver, en estos días están hablando si van a buscar otra alternativa aquí en Gringolandia para los demócratas, porque, como has mencionado, Biden ha tenido muchos problemas con su salud, ahora tiene COVID, pero está respondiendo en una forma, bueno, muchas personas dicen que tal vez es senil, creo que es la palabra en español. Sí. Y como has mencionado, él dijo que Zelensky es Putin, él mencionó su vicepresidente es Trump, pero su vicepresidente es Kamala Harris. Tiene muchos problemas con esto, también tiene los problemas en el país y los problemas internacionales. La guerra de Gaza ha perdido mucho apoyo de jóvenes, de los musulmanes y los negros. Entonces, está en una posición muy delicada y lo que pasó con Trump la semana pasada ha tenido un impacto mucho más fuerte. Entonces, están explorando otros candidatos aquí en los Estados Unidos, a los demócratas. Literalmente hoy día hay reuniones sobre este tema y 2/3 de los demócratas quieren otro candidato. Entonces, vamos a ver en estos días, la verdad es que vamos a ver muchas cosas en esta semana que viene, porque tiene que decidir antes de una fecha, bueno, más o menos este mes, porque, bueno, las elecciones van a ser en noviembre. Bueno, entonces vámonos con Nelson Cox. Nelson Cox está con nosotros vía Zoom, abogado, él fue defensor del pueblo, ex viceministro del régimen interior y policía. Gracias por estos minutos. Nelson, ¿me escucha usted bien? Claudia, les escucho perfectamente. Muy buenos días. Un grato placer estar en su programa. No, un gusto, Nelson, tenerlo acá. Unos minutos para hablar de este caso. Volvemos con la resistencia juvenil Cochala, que ha tenido episodios que quedan en la historia por su alto grado de violencia. Pudo haber un motor de buena fe, de defensa de la democracia, pero lo cierto, no lo digo yo, lo dicen los informes de expertos fuera del país, del informe del GIEI, han ya dejado establecido que se marcó con la violencia. Y uno de los capítulos más duros para mí como boliviana, como mujer, ha sido ver a la entonces alcaldesa Patricia Arce, entonces alcaldesa de Vinto, cómo fue tomada físicamente, cómo la arrastraron sin sus zapatos, cómo le cortaron el cabello, la regaron con pintura, la golpearon, la insultaron, la pusieron de rodillas en presencia de la policía. Pocas veces he visto una agresión de este tipo, una humillación de este tipo, y tenemos esta última noticia, y qué lástima que detrás de la humillación a esta mujer esté otra mujer. Se trata de Milena Soto, quien ha sido ya incorporada formalmente a este proceso, una imputación de Milena Soto. La Fiscalía la ha imputado por la violencia contra Patricia Arce durante la crisis política del 2019. Antes de cederle la palabra a Nelson, quiero decirle que usted lo debe saber, la propia Milena Soto dijo que ella nunca le vio la cara a Patricia Arce, ni el 2019 ni ahora, que ella no tiene ninguna presencia en estos hechos, que no hay ninguna fotografía, ningún video, y termina diciéndole a Evo Morales qué miedo tiene Evo Morales de Milena Soto y qué miedo tienen los masistas de Milena Soto. Se lo dejo ahí sobre la mesa, Nelson. Bien, Claudia, no nos sorprende la declaración que sostiene, no solamente públicamente en las redes sociales y hasta en tribunales. Sepa usted, Claudia, que en el juicio que nos ha tocado meses estar contra la resistencia juvenil Cochala, hasta el último día que se dictó sentencia, la aseveración que sostiene Milena es nunca ha participado en situaciones de agresión, cosa que es absolutamente falaz, porque en mi condición de delegado defensorial me constan hechos
pero verdaderamente pues indignantes, de cómo a la cabeza de estos personajes que estaban liderando la resistencia Cochala se han efectuado actos de agresión, actos de violencia, se han efectuado afectaciones no solamente contra la tranquilidad de la población, sino contra la integridad de muchos ciudadanos. Uno de esos es contra la ex alcaldesa Patricia. Sin embargo, ve usted, Claudia, cuán amañado está el sistema judicial, porque debe denunciarse eso. El proceso que ha impulsado Patricia Arce desde el 2020, ni bien se activa la denuncia después de lo que ella ha vivido, el 2021 apenas, y el 22 culmina. Por ese hecho que ha vivido lamentablemente la exalcaldesa, solo se juzgó a 3 personas en su momento, y con delitos ínfimos, Claudia. Entonces, cuando la GIEI presenta su informe el agosto del 2021, dice: hay obligación del Estado de esclarecer toda la violencia desmedida que ha tenido un grupo parapolicial y paramilitar liderado por Yacir Molina, hermanos Vascope, Milena, Jaime, varios otros que están procesados. Penosamente este proceso no ha culminado como debe haber culminado. Por ello, el GIEI regresa y el pasado 2023 advierte, dice: se ha juzgado por los hechos de agresión que ha vivido la exalcaldesa. Sin embargo, hay todavía una asignación pendiente, porque no habían ampliado contra todo. Entonces, es de verdad irresponsable el rol de la Fiscalía General, ni siquiera aquí pasa por un fiscal. La Fiscalía General, que no ha tenido el mínimo cuidado para tratar de conglobar hechos en procesos que sean de verdad esclarecedores, procesos que tengan como la última intención el acceso a la justicia a muchas víctimas. Uno de esos procesos es el que se ha vivido penosamente el pasado mes, que se ha dictado la sentencia, en el que no se logra todavía la culminación. Y en esta culminación hay temas pendientes, así como de Patricia Arce. No se juzgó a todos, hay una deuda pendiente. Y la GIEI dice: no, continúen procesando. Recién con el testimonio de Patricia Arce, que da entre el 17 y 23 de mayo del año 2023, se ha aperturado un nuevo proceso, pero por violencia política en contra de la exalcaldesa y por privación de libertad, solo contra Milena Soto. Esto es por recomendación propia del GIEI, que observando que el Ministerio Público no ha cumplido a cabalidad con estos estándares internacionales, que el Ministerio Público no está cumpliendo, recién pide que amplíen. Vale decir, el Ministerio Público de oficio ahora ha ampliado. Pero también a qué corresponde esto, Claudia, hay que señalar de forma absolutamente lógica, ¿no? Debería haberse efectuado los procesos correspondientes con el tiempo oportuno. El tiempo oportuno no ha acompañado. Vea usted que todos debieron ser juzgados en un único proceso y el 2022 ser sentenciados hasta el 2023, exagerando. Pero no ha sido así. Hay muchos casos que han sido rechazados, Claudia. El más emblemático es este de Patricia Arce, porque ha sido de conocimiento público los actos vejatorios, indignantes, la forma tortuosa en la que le han sometido, hasta transmitido, ¿no? O sea, realmente la forma en la que era permitida la violencia en un estado de anomia es parte de esto, lo que estamos viendo en los videos. Y esos hechos tienen varios agresores. De esos varios agresores, hombres y mujeres, solo 3 tienen una sentencia inicial, bajísima, con un rango de pena mínimo, no todos los principales que estaban por detrás, porque para el GIEI hay autor detrás del autor, autoría inmediata se llama. Esos cabecillas son los que deben haber sido acusados por todos los delitos, Claudia. En el juicio que hemos estado nosotros, se han negado en su participación, se han negado de los actos, se han negado de todo, y obviamente estos actos de negación también son tramitados en fase judicial, y a mí me apena, de verdad. Por ejemplo, en el caso que hemos juzgado, ha tenido solo 2 años de cárcel. No obstante que ha habido víctimas que la han reconocido, no obstante que hay fotografías, hay videos, que está ella plenamente identificada, ni siquiera ha tenido la sentencia más adecuada en su rango de pena. Lo propio, espero que no pase. Ve usted que estamos en una imputación, Claudia. O sea, falta todavía para una acusación, falta para un juicio oral. Entonces, ¿esto qué es? Es un trabajo amañado para tratar de justificar que están trabajando desde el Ministerio Público, tratando de ver que se cumplen las recomendaciones, cuando el propósito político es utilizar estos casos y distraer, porque no culminan como deberían culminar con las sentencias condenatorias, en un manejo objetivo y fáctico de todo lo que se ha registrado. Nelson, vuelvo a las pruebas, porque entonces activista Milena Soto afirma
que no hay ninguna fotografía, ningún video en ese momento de agresión, en esas horas de cruel agresión a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. Hay fotografías y las acabamos de ver de ella como parte de la resistencia juvenil de Cochala. La vemos ahí con los uniformes, las chamarras, la vemos ahí en las fotografías. De eso, por supuesto que hay prueba. Pero hay pruebas del día de la agresión a Patricia Arce, porque de lo contrario no lo afirmaría con tanta contundencia la propia Milena Soto. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que toca a continuación? Sabemos, tengo varias fuentes que han informado a esta casa periodística de que hay presión, hay amenazas, hay presión en los lugares donde se avanza en estos procesos, en los pasillos judiciales, a la salida de las declaraciones, a la entrada hay una presión social, política en el lugar. Y luego lo de las pruebas. Le hago 2 preguntas, Nelson. Gracias. Empezando por la última, Claudia, ve usted que nos ha tocado como abogados de las víctimas y como víctima parte de este proceso contra la resistencia. En 5 meses, todas las audiencias tenían con una fortalecida defensa con presencia policial los agresores, ¿no? Los 5 procesados tenían presencia policial y las víctimas ni han podido ingresar a estados judiciales. O sea, véase la diferencia cualitativa cuando una víctima ni siquiera tiene las garantías para dar un testimonio. Muchas víctimas han sido sometidas a acusaciones, amenazas, amedrentamientos en pleno juicio. Claudia, ¿qué es? ¿Por dónde seguir y elegir el modo? Por el modo de la música. Qué alegría la mía. Vamos de la Traviata a una versión ahora sí jazzeada, ahora sí improvisada, aunque ya han trazado caminos y han tejido hilos musicales entre la esencia del jazz, la música boliviana. Están haciendo experimentos que, por lo que hemos escuchado acá en el estudio, en sus ensayos, están saliendo muy bien. Takeshi y la Big Band Bolivia en concierto. Ese tendría que ser el titular de esta segunda parte y ustedes van a ver que solo queda disfrutar. Gracias, amigo de la razón, varias veces acá, de verdad, uno de nuestros soldados, Cristian Laguna, hoy en el bajo, pero dirigiendo y tejiendo. Gracias por estar acá nuevamente, Cristian. Gracias más bien por el espacio, Clau. Siempre es un gusto estar en Piedra, Papel y Tinta, y en esta temporada de frío es riquísimo estar en el estudio, donde el sol paseño nos calienta. Totalmente. No solamente el cuerpo, sino también el alma. Van a salir corriendo después de 20 minutos. Acá no saben lo que es el sol. Bienvenido a Pablo Calderón en la guitarra. Gracias por estar acá. Muy joven en el equipo de Cristian. Está también jovencísimo en el saxo Alan González. Primera vez, Alan, acá, ¿verdad? Así es. Y serán muchas veces las que vuelva, porque los viernes los dedicamos a la música. Iván Guzmán dice batería, pero no nos entró la batería. Lo dejaremos en percusión. Digamos que no es el arco, ya es el batero en este caso. Ya no sé, pero nos hemos venido reducidos porque estoy... ¿Estás reducido? Sí. Estoy reducido al frío, entonces he dicho, no, el kit también se ha reducido. Entonces, bueno, les cuento que cuando quieran, igual pueden traer una batería. Hemos intentado ya en la parte del fondo de este estudio puede entrar una batería. Estamos listos para todo. Yo estoy lista para el jazz. Me pongo un poco nerviosa porque sé muy poco de jazz. Quiero sentirlo y quiero aprender con ustedes. Cristian, ¿cómo presentamos esto? A ver. Bueno, mira, Takeshi es un proyecto. No es una banda en realidad, sino es un proyecto que va siempre incluyendo músicos. Y es lo que más me gusta de Takeshi, que realmente es un proyecto con alas abiertas, con caminos abiertos, que siempre está dispuesto a recibir a músicos que quieran hacer música. Y justo es el caso de hoy. Y esto del nombre no es casual, esto de Takeshi, ¿no? No es casual, es justamente en la época que yo estaba en México, viviendo allá, que añoraba mi tierra, añoraba mi música, y una de las memorias más frescas que yo tenía en aquella época era el viaje, ¿no? Y el viaje se llamaba Takeshi, que es este camino prehispánico que nos lleva
Por tantos desde países. la cumbre, las nieves, y nos baja hasta los llanos del subtrópico boliviano, que son los yungas. Entonces ves muchos paisajes, vivencias muchos climas, experimentas muchas sensaciones. Nos conecta, ¿no? Y es lo que trata de mostrar justamente Takeshi a través de la música, que Bolivia es música, Bolivia es sensaciones, Bolivia es ritmos diversos y Bolivia es vida. Entonces, mezclarlo con un lenguaje inclusivo que es el jazz, que nos abre la armonía, que nos abre el campo a la improvisación, realmente es la esencia de Takeshi. Y Takeshi, como te digo, incluye mucha gente, ¿no? La formación actual de Takeshi es un quinteto que tiene batería. Conmigo somos 5. Ok, está, vas a cantar hoy día, Listo. ¿ya? En la formación base ¿Quién se ha tenemos chachado, zampoña, se han chachado el zampoñista ahí, se han chachado el zampoñista, se ha chachado el Ahí pianista está. y el saxofonista tenor. Se Ajá. lo pierden. Se lo han perdido. Entonces, como justo Takeshi es abierto y estamos preparando este concierto junto a la Big Band Bolivia, que vamos a hablar más tarde de ello, estamos con Alan en el saxofón alto, que es parte de la Big Band Bolivia, es colega mío enseñando a niños música, y realmente es una persona y un músico excepcional. Muy abierto también, siempre dispuesto a compartir música, y estoy muy agradecido con Alan hoy, y también con Tato, ¿no? Su nombre es Pablo, pero todos lo conocemos como Tato, ya, que es un guitarrista, como bien lo has dicho, muy joven. Yo he tenido la oportunidad de presentar a Takeshi en un proyecto navideño que tuvimos hace un par de años, y dijimos, bueno, venga Tato, te vienes con nosotros a la guitarra. Y a Tato lo conocí en la Big Band Bolivia, y también una persona excepcional, un músico súper talentoso. Ahora vamos a tener chance de escucharlo. Excelente, comencemos entonces a lo que vinimos. Bueno, ¿Por dónde pues, quieren comenzar? Metámosle, vamos a empezar con un arreglo para que la gente vaya entrando poco a poco en este contexto musical de una pieza que considero tradicional boliviana, que es Cunumisita, de Gilberto Rojas. ¿Te gusta originalmente, Cunumisita? Me encantan las Cunumisitas. La pieza me encanta, y es una pieza del primer disco, justamente en esta añoranza, que iba buscando formas de encontrarme con mi país, de encontrarme con mi cultura estando lejos, y cambiamos un poquito la música, la volvimos en carnavalito en lugar de taquirari, para que sea más alegre todavía y que tenga más que ver con esta parte tropical de Bolivia. Pero que nos va de todas maneras a remitir a la Cunumisita linda que tienes, ojos de guapurú. Dame el encanto de tu sonrisa. Llena de chachero. Llena de chachairú, así es. Vale. No canto, pero yo recito. me voy a parar porque Dale. no logro Sí, sí. tocar sentado. Entonces, abran cámaras. Abran Están cámaras. abiertas las cámaras.
Que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.